Hola, bienvenidos a una nueva inmersión. Claro. Hoy nos adentraremos en un tema que ha sido objeto de controversia durante siglos, Ajá. la sucesión apostólica, particularmente en el contexto de la Iglesia Católica Romana. Ya. Abordaremos este asunto desde una perspectiva histórica, Recuerdo. examinando las inconsistencias y contradicciones Sí. que surgen al analizar las listas de quienes se proclaman sucesores de Pedro. La sucesión apostólica, como usted bien señala, es un concepto fundamental para la Iglesia Católica Romana, ya que lo utiliza para fundamentar su autoridad Exacto. y reclamar una primacía sobre otras iglesias cristianas. La Iglesia Católica presenta esta sucesión como una cadena ininterrumpida de obispos, Correcto. desde los apóstoles hasta nuestros días, Sí. otorgándoles así una autoridad única. Ajá. Sin embargo, me pregunto si esta cadena es tan sólida como se nos presenta. Al analizarla en profundidad, no podríamos compararla más bien con un castillo de naipes, Sí. frágil y susceptible de derrumbarse. Esa es una analogía bastante acertada. Si nos adentramos en las listas que supuestamente documentan esta sucesión, encontramos contradicciones que dificultan la tarea de determinar con precisión quiénes fueron los sucesores de los apóstoles. ¿Y en qué orden se sucedieron? Por ejemplo, algunos sostienen que Clemente de Roma fue ordenado por el mismo Pedro y que fue su sucesor inmediato. Pero entiendo que existen otras versiones que complican esta narrativa. Así es De- cierto. Qué bueno. Algunos sitúan a Lino o a Cleto entre Pedro y Clemente. Y la cosa no termina ahí. Hay quienes mencionan a Lino, pero en lugar de Cleto aparece Anacleto, Anencleto o incluso Dacleto. Caramba. Y para añadir aún más complejidad, hay quienes proponen una sucesión que incluye a todos. A todos. Pedro, Lino, Cleto, Clemente y Anacleto. Es un verdadero laberinto. Es como si de un supuesto Cleto se habían creado dos personajes. Realmente un laberinto de nombres y versiones. Sí. Pareciera que la historia, o al menos la forma en que ha llegado hasta nosotros, Cierto. está plagada de ambigüedades. Efectivamente. No. Y si buscamos respuestas en las opiniones de los primeros padres de la Iglesia, la confusión no hace más que aumentar. Tertuliano, Rufino y Epifanio coinciden en que Clemente sucedió a Pedro. ¿Y qué hay de los demás? No todos. Comparten esa misma visión. Jerónimo, por ejemplo, afirma que la mayoría de los autores latinos suponen a Clemente como sucesor de Pedro. Pero Ireneo, Eusebio, también Jerónimo y Agustín contradicen esta idea y aseguran que Lino fue quien sucedió a Pedro. Ya veo. Crisóstomo, por su parte, parece seguir esta misma línea. Entonces, ni siquiera entre los primeros padres de la Iglesia existe un consenso claro sobre la sucesión. No. No podríamos interpretar estas discrepancias como una señal de que la supuesta sucesión apostólica carece de una base sólida. Es una interpretación válida. ¿Verdad? Y hay otro elemento que complica aún más la narrativa. Cuéntenos. El obispo Pearson, a través de sus investigaciones, ha demostrado que Lino murió antes que Pedro. Si Pedro fue el primer obispo de Roma, Lino no pudo haberlo sucedido. Esto pone en jaque la narrativa tradicional. Sin duda. No es así. Incluso historiadores católicos de renombre como Cavazute reconocen que el asunto de la sucesión de Lino, Cleto y Clemente a Pedro es muy dudoso. Si hasta dentro de la misma Iglesia Católica existen estas dudas, ¿cómo podemos nosotros como observadores externos dar por sentada la veracidad de esta sucesión? Es una pregunta que nos invita a la reflexión. Cierto. El doctor Comere, Ajá. un erudito de la Iglesia de Inglaterra, Sí. lo expresó de manera muy precisa al afirmar que los romanistas construyen sobre arena movediza cuando ponen tanto peso en su sucesión personal. Una imagen bastante ilustrativa, Sí. ¿verdad? Y en cuanto a la sucesión de Cleto, ¿qué nos puede decir? La versión oficial nos presenta una serie de relatos sobre la vida de Cleto y Anacleto, que los ubican en diferentes lugares, les atribuyen nacionalidades distintas y los sitúan en el papado en épocas diversas. Da la impresión de que la historia se ha ido moldeando para encajar con la narrativa preestablecida, en lugar de que la narrativa se construya a partir de la historia. Es decir, que pareciera que la historia se ha manipulado para justificar la idea de la sucesión apostólica. Esta es una posibilidad que no podemos descartar. Y hay otro factor que añade aún más complejidad al asunto. ¿Cuál sería? La longevidad del apóstol Juan. ¿Cómo influye la vida de Juan en este entramado? Juan vivió al menos 30 años más que Pedro.
300 más. Si aceptamos que Lino fue el sucesor de Pedro, esto implicaría que Juan, siendo uno de los apóstoles originales, tenía una posición inferior a la de Lino, que ni siquiera era apóstol. Entiendo. Esto contradice la primacía que Pablo otorga a los apóstoles en 1 Corintios 12.28. Donde afirma, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. De modo que la supuesta sucesión de Lino a Pedro genera un conflicto con la autoridad de los apóstoles originales como Juan. Exactamente. Sí. Y si investigamos a fondo la vida de figuras como Cleto, Anacleto o Lino, nos encontramos con un vacío de información. Un vacío. Es como si la historia no hubiera conservado detalles relevantes sobre ellos. Nos quedamos entonces solo con las afirmaciones de la Iglesia Católica. Así es. Sin pruebas contundentes que la respalden. Exacto. No es así. Y esto nos obliga a ser cautelosos al analizar la autoridad que la Iglesia Católica Romana reclama a partir de la idea de la sucesión apostólica. Claro. Es fundamental tener en cuenta estas debilidades y no dar por sentado que la sucesión apostólica es un hecho histórico e irrefutable. Por supuesto. Claro. Sí. Si consideramos lo que hemos discutido hasta ahora, no podríamos decir que la sucesión apostólica es la piedra angular sobre la que se construye toda la estructura de poder de la Iglesia Católica. Efectivamente, al afirmar que poseen una línea directa e ininterrumpida que se remonta a los apóstoles. La Iglesia Católica busca legitimar su posición como la única y verdadera Iglesia. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. Sí. ¿Qué implican estas inconsistencias que hemos analizado para nuestra comprensión de la historia de la Iglesia y sus estructuras de poder? Si la sucesión apostólica es tan cuestionable, claro, ¿sobre qué base se sostiene su afirmación de autoridad? Las inconsistencias que hemos visto nos invitan a cuestionar la narrativa oficial de la Iglesia Católica. Nos obligan a preguntarnos si la historia que se nos ha transmitido ha sido moldeada para servir a ciertos intereses. En este sentido, la necesidad de un análisis crítico se vuelve fundamental. Por supuesto. No podemos simplemente aceptar lo que se nos dice, sino que debemos investigar por nuestra cuenta. Comparar diferentes fuentes. Sí. Y llegar a nuestras propias conclusiones. Precisamente. Debemos ser historiadores aficionados, por así decirlo, y tomar las riendas de nuestra propia búsqueda de la verdad. Y esto implica ir más allá de las fuentes oficiales de la Iglesia Católica. ¿Qué otras fuentes podremos consultar para tener una visión más completa y objetiva? Es fundamental consultar historiadores independientes, fuentes extraeclesiásticas y estudios críticos que aborden el tema desde diferentes perspectivas. Entiendo. También es importante analizar las fuentes primarias, como los escritos de los padres de la Iglesia. Sí. Pero siempre teniendo en cuenta el contexto histórico en el que fueron escritos. Claro. Por supuesto, debemos ser críticos con las interpretaciones que se nos presentan. Por supuesto. Tanto de las fuentes primarias como de los estudios históricos. Así es, cierto. No olvidemos que la historia siempre se escribe desde una perspectiva particular y la historia de la Iglesia no es una excepción. Debemos ser conscientes de los posibles sesgos y agendas que pueden influir en la forma en que se nos presenta la información. Entonces, este ejercicio de cuestionamiento y análisis crítico nos permite comprender mejor cómo se ha construido la historia de la Iglesia y cómo se ha perpetuado su poder a lo largo de los siglos. Exactamente, ¿es así? La historia de la Iglesia, como cualquier otra historia, está sujeta a debate y reinterpretación. Y al final, la búsqueda de la verdad histórica es un viaje personal que cada uno debe emprender con valentía, curiosidad y una mente abierta. En el próximo segmento exploraremos las implicaciones de estas inconsistencias para nuestra propia fe. De acuerdo. Y reflexionaremos sobre cómo podemos abordar estas cuestiones desde una perspectiva personal y espiritual. Hemos analizado las complejidades de la sucesión apostólica y cómo sus inconsistencias ponen en duda la narrativa oficial de la Iglesia Católica. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Cómo impacta en nuestra propia fe y en la forma en que nos relacionamos con la institución religiosa? Es una pregunta fundamental. Si nuestra fe se basa únicamente en la autoridad de la Iglesia Católica, derivada de la supuesta sucesión apostólica, entonces las dudas que hemos planteado podrían generar incertidumbre.
Pero la esencia del cristianismo, al menos en su origen, no reside en estructuras de poder o jerarquías, sino en la relación personal con Dios y en el mensaje de Jesucristo. Entonces, podríamos decir que este cuestionamiento no debería llevarnos a una crisis de fe. No. Sino más bien a una oportunidad para profundizar en ella. Exactamente. No. Cuestionar la narrativa tradicional puede ser un impulso para conectar con la esencia del mensaje cristiano y construir una fe más sólida, basada en la convicción personal y no en la obediencia ciega a una institución. En lugar de buscar respuestas definitivas en la historia o en la jerarquía eclesiástica, podríamos encontrarlas en nuestro propio corazón, en la experiencia viva de la fe. Así es. La historia nos ofrece un contexto, pero la fe es algo que se vive en el presente. No depende de una sucesión apostólica, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Si la sucesión apostólica no es un argumento sólido para validar la autoridad de la Iglesia Católica, Cierto. ¿qué otros elementos podremos considerar al evaluar la legitimidad de cualquier institución religiosa? ¿Podríamos fijarnos en la coherencia entre su mensaje y las enseñanzas de Jesucristo? En la forma en que viven su fe, sus miembros, en el impacto que tienen en la sociedad y en su compromiso con la justicia y la compasión. Es decir, mirar más allá de las estructuras y las jerarquías. Así es. Y enfocarnos en la esencia del mensaje. Y en cómo se traduce en acciones concretas. No es así. La decisión de a qué institución o comunidad religiosa adherirse es una decisión personal basada en la propia conciencia y en la búsqueda sincera de la verdad. Esperamos que esta inversión en la historia de la sucesión apostólica les haya dado herramientas para reflexionar, Por supuesto. cuestionar y construir su propia comprensión de la fe. ¿Ahí sí? La búsqueda de la verdad es un camino continuo que nos invita a ser críticos, a investigar y a mantener una mente abierta. Y sobre todo, a no temerle a las preguntas. Son ellas las que nos impulsan a crecer, a aprender y a profundizar en nuestra fe. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego.